Auspician este programa. Medical Wellness, un espacio para tu salud, belleza y bienestar. Clínica Pasteur, toda la salud, toda la vida. Depende, un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. Muy buenos días. Ya hemos cambiado de horario, estamos madrugando. Ahora los vamos a acompañar siempre por AM 550 y en el canal de noticias 24/7 desde las 9 a las 10 de la mañana. Y también estamos, por supuesto, en la bio, en CN 24/7. Estamos en Instagram, @depende_NQN. Bueno, hoy sábado, fresquito por aquí, con mucha lluvia. Estamos en contacto con el doctor Octavio Arce García, que es un cordobés. Yo asumí, Octavio, que sos cordobés por tu acento, pero bueno, ahora nos vas a contar, y que él actualmente vive y trabaja en Madrid. Bueno, ya pusiste los carteles a tu espalda, dicen de dónde trabajás y bueno, y por supuesto tu Córdoba querida. ¿Qué tal? Buen día y muchísimo gusto y muchísimas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de poder acompañarlos hoy. Siempre un gusto poder estar en contacto con esta querida Argentina y una provincia tan bonita como Neuquén, donde tengo algunos familiares además. Así que la verdad que bien asumiste que era de Córdoba, el acento es inconfundible, a pesar de los 6 años ya aquí en España. Y sí, la verdad que contento de estarlos acompañando hoy. Buenísimo. Vos me decías, Octavio, de que trabajabas en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y que tu especialidad, si bien sos infectólogo, son los virus emergentes, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que este es un gusto que he tenido desde pequeño, el tema de los virus emergentes, entre otros los virus de alto riesgo, como son las fiebres hemorrágicas, por ejemplo. Y la verdad que hace aproximadamente unos 2 años y un par de meses, completé una formación en la Universidad Autónoma de Madrid para seguirme formando en este tema de los virus emergentes y de alto riesgo. Y la verdad que hemos tenido el mejor entrenamiento y la mejor práctica posible con esta pandemia, lamentablemente, que estamos viviendo hoy del COVID-19. Estamos viendo imágenes de lo que es Madrid y lo que es la Puerta de Alcalá y lo que es tu hospital fundamentalmente. Así que vos, la pregunta es, primero, ¿cómo es, para situarnos, cómo es el tema allá en España, sobre el sistema de tu hospital, cómo se llega a la atención? Y después, si querés, nos dedicamos al tema de la pandemia y todo lo que tenga que ver, bueno, por supuesto, vos ya hiciste la introducción con los virus emergentes, pero la intención es esa, que nos cuentes cómo es en Madrid. Estuvimos hace 3 o 4 meses conectados con Cádiz y ellos nos contaban cómo era su sistema en el sur de España y que nos decían que cada estado, cada ciudad, cada provincia, no, como cada autonomía, ¿cómo es el nombre? Exactamente. ¿Eh? Sí, las comunidades autónomas. Eso, cada comunidad tenía algunas diferencias y un toque. Me dice, yo puedo hablar de Cádiz, pero no podría hablar de Madrid. La idea es esa, que nos cuentes cómo es el sistema de salud o cómo es tu hospital para ver, y la idea es compararnos, cómo somos nosotros aquí en Neuquén y bueno, y en Argentina. Vale, les cuento un poquito. La verdad que en España lo que sí es común a todo el territorio nacional es que la sanidad o la salud es pública. Aquí no existe tampoco como tal el sistema de las obras sociales, sino que todos los trabajadores que están en blanco, por decirlo de una forma, aportan un monto de su sueldo, y también a partir del IVA y de otros impuestos que se cobran, se financia lo que se llama el Sistema Nacional de Salud. Es cierto que como España funciona el sistema de las comunidades autónomas, como puede ser, por ejemplo, Andalucía, Madrid, Cataluña,
entre otras, la salud, las funciones o las atribuciones en salud están bastante delegadas a esas comunidades autónomas, más allá de que la financiación del sistema de salud provenga de todo, del aporte de todos los ciudadanos del país. Entonces, aquí el sistema como tal es público, sí que existen también centros sanitarios privados, pero realmente el sistema público cuenta con todos los recursos, tanto humanos como tecnológicos y de infraestructura, como para atender a toda la patología. Es muy importante aquí lo que es la atención primaria, lo que son los centros de salud, donde todas las personas tienen un centro de salud de referencia, dependiendo del barrio o la zona de la ciudad donde vivan, y esos centros cada uno tiene como un hospital de referencia. Entonces, cuando hay que ir al hospital, porque ya el problema es un poquito más grave o más complejo, los centros de salud derivan a los pacientes a cada una de las consultas de las especialidades que hay en los hospitales. En mi hospital particularmente yo hice la residencia en el Hospital Ramón y Cajal, pero ahora trabajo en el Hospital 12 de Octubre, es un hospital universitario que trabaja fundamentalmente con la Universidad Complutense de Madrid, pero también con otras universidades, y como pueden ver en las imágenes, es un hospital de tercer nivel, de alta complejidad. Tenemos algo más de 1000 camas de hospitalización y contamos con todas las especialidades médicas y quirúrgicas prácticamente. Aquí se suele hacer un ranking de los hospitales basado un poco en lo que sería la satisfacción de los pacientes, la opinión de otros colegas médicos, entre otros, y el Hospital 12 de Octubre generalmente está entre los 5 mejores hospitales de España en todos los rankings que suelen salir año a año. Excelente. Bueno, yo también estaba mirando en lo que vos me alcanzaste ayer, fuera de cámara, estaba mirando en casa, que decía, bueno, que tenés trasplantes, tenés todos los trasplantes, bueno, una de las publicidades decía, nuestro hospital cuenta con todas las unidades de trasplante. Efectivamente, sí, en España es un motivo de orgullo, la verdad, el sistema de trasplantes, lo que se llama la CNT, que es la Comisión Nacional del Trasplante, realmente funciona muy bien. Es el país que por número de habitantes más donaciones de órganos hay en el mundo, y lleva siendo así hace varios años ya. Y en el 12 de octubre se realiza todo tipo de trasplantes, trasplante renal, trasplante hepático, pulmonar, todo tipo de trasplantes. Y también, por ejemplo, destacar recientemente se ha hecho una intervención en un bebé prácticamente de semanas, en el cual se le ha extraído un trombo cerebral. Imagínense la complejidad de la técnica, del tamaño de los vasos sanguíneos a esa edad, de extraer un trombo cerebral a un niño tan pequeño. Y realmente, bueno, es un motivo de orgullo los equipos, tanto humanos como de recursos técnicos que tenemos en el hospital, lo que hacen que no solo se atiendan a personas de Madrid, sino que haya personas de todas partes de España con algunas patologías más raras o más complejas que vengan a atenderse a este hospital. Sí, realmente estamos mirando las imágenes que uno se siente realmente muy cómodo en ese hospital. Viendo las imágenes se ve la calidad y la capacidad. Y una consulta, tratábamos de trasplante. Vos disculpame la informalidad. Sigamos, de acuerdo a lo que vos decís, los cuestionamientos. Y en la época o en la pandemia por el COVID-19, las unidades de trasplante siguieron funcionando, se detuvieron los operativos, se detuvieron los trasplantes. Bueno, desde luego la situación de la pandemia, como en todos los otros ámbitos de la vida, complicó un poco la realización de los trasplantes, pero sin embargo los mismos se mantuvieron, bajaron por supuesto un poco los niveles con respecto a años anteriores a la pandemia, pero aún así, a pesar de todas las dificultades de la logística que implicaba, por ejemplo, tener que hacerle PCR tanto al donante como al receptor, todas las complicaciones que podía haber, y sobre todo en los peores momentos con el confinamiento estricto que hubo el año pasado, aún así se continuaron los trasplantes, y la verdad que poco a poco van retomando el ritmo que tenían anterior a las fases más duras de la pandemia.
Ajá, bien. Y vos me decías que, bueno, vos sos investigador en el hospital y el tema de los virus emergentes, porque, bueno, hablar del COVID-19 lo vamos a hacer para la segunda parte del programa, pero vos me decías también que trabajabas en otros, que habías hecho especialidad en uno que su nombre solo ya asusta, el ébola. ¿Nos podés contar un poquito cómo fueron tus trabajos? Más que nada a título de curiosidad y para que nos cuentes y cómo se frenó, que es importante eso que surge en África y cómo se frenó después. ¿Puede ser? Sí, por supuesto, la verdad que el ébola es un tema que siempre me gusta hablar y efectivamente el nombre solo ya produce un poquito de miedo en la mayoría de las personas. En general las fiebres hemorrágicas, creo que hay un problema que es que lo que es el cine, la fantasía, ha generado un halo de misterio y un halo como un poco monstruoso en estas enfermedades al ver películas donde, por ejemplo, los pacientes se desangran por todas las partes del cuerpo y realmente, aunque son enfermedades de gran gravedad y de mucha peligrosidad, por lo que hay que atenderlas con mucho cuidado, hay que intentar quitar un poco esa parte fantasiosa que hay detrás de ellas y basarnos más bien en los hechos científicos. Yo con el ébola tengo una historia un poco curiosa porque empecé a leer o a conocer lo que era el ébola con solo 12 años, en un libro, que es un libro, una novela, pero basada en hechos reales, que se llama The Hot Zone, de un autor, Richard Preston. Y desde ese momento es una cosa que me cautivó. Ya me gustaba la medicina desde pequeño, pero con ese libro ya empecé a interesarme cada vez más por los virus emergentes y de alto riesgo. Y desde entonces, bueno, tuve la suerte de poder hacer algo de investigación en la carrera, en el laboratorio del doctor Hugo Luján, ahí de la Universidad Católica de Córdoba, a quien aprovecho para mandarle un afectuoso abrazo. Y, y al llegar aquí, bueno, me conocí que había algunas posibilidades de trabajar en algunos aspectos de las infecciones por estos virus. La verdad que el virus ébola, como bien comentaba, surgió en África, es un virus que existe ya desde mediados de los años 70, es más exactamente en 1976, cuando se descubre en el Congo y en Sudán al mismo tiempo prácticamente. Y es un virus que produce un cuadro que se llama fiebre hemorrágica, es decir, habitualmente los primeros días de la enfermedad son parecidos a una gripe, con fiebre, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, pero normalmente lo que a partir del quinto día, séptimo día de la enfermedad pueden aparecer las manifestaciones más graves, que son las manifestaciones hemorrágicas, el fallo hepático, entre otras complicaciones, lo que hace que tenga una tasa de mortalidad bastante alta realmente, que actualmente ronda el 50%, pero en algunos brotes ha sido incluso hasta el 90% la tasa de mortalidad de este virus. En África realmente era donde se había mantenido restringido hasta el año 2013-2014, que es cuando aparece el que a día de hoy todavía sigue siendo el brote más grande del que se tenga conocimiento de ébola y por lejos además, que es el brote de África Occidental, que sobre todo afectó a Guinea, a Sierra Leona y a Liberia entre el 2013 y el 2016, y que produjo aproximadamente 40.000 casos de ébola y una mortalidad, como decíamos, entre un 40 y un 50% de todos esos casos. Este fue el primer brote donde el ébola sale de su entorno habitual, que era pequeñas aldeas, pequeños poblados de la selva tropical de África, y empieza a afectar grandes ciudades, incluso las ciudades capitales de esos países, y eso lleva a que por primera vez salga de las fronteras de África también y tengamos casos inclusive en España, como fueron dos casos que se repatriaron, eran misioneros que estaban trabajando allí en África, y a su vez un tercer caso que fue un auxiliar de enfermería que se infectó mientras atendía a estos pacientes y fue tratada aquí en España en el año 2014, si mal no recuerdo. Lo que tuvo ese brote, aunque fue devastador lamentablemente, fue que permitió y abrió la posibilidad de que se investigue mucho más en este virus
y que haya mucho más interés en él. Cuando se vio que podía producir brotes grandes, que podía salir de las fronteras de África, aumentó muchísimo la investigación en el virus y se pudo probar por primera vez con éxito una vacuna que se aplicó ya sobre el final del brote, pero que en los brotes siguientes que ha habido se ha aplicado a gran escala y ha permitido evitar al menos que haya brotes de la magnitud del que fue el de África Occidental. A día de hoy se sigue investigando, se trabaja en otras potenciales vacunas, en tratamientos, pero al menos tenemos esa herramienta como es la vacuna. Es una vacuna basada en un virus de la estomatitis vesicular, ya lo podemos comentar un poco mejor más adelante, pero que se ha visto bastante efectiva en prevenir la enfermedad, incluso cuando se usa dentro de un brote, entre los contactos de los casos, y se administra de forma temprana. Y la estrategia no es sin querer que te lleve a ese tema, porque lo vamos a utilizar en la segunda media hora porque es una de las bases de las vacunas, pero la estrategia es como el sarampión, es decir, ir a cortar ante la denuncia de un caso de presunción, se barre con todos tratando de bloquear. En términos epidemiológicos, yo le voy traduciendo a la audiencia, ¿no? El término del bloqueo al vacunar a todos los contactos cercanos, una estrategia muy parecida a la del sarampión que utilizamos acá. Bueno, uno es un poquito más viejo, Octavio, y bueno, vivimos los brotes del 88, los del 90-91, los del 96 aquí en nuestro país, en nuestra provincia, y los esquemas o la táctica, la estrategia que se utiliza es, ante un caso presuntivo, ir a por ejemplo en el sarampión, las manzanas. Es decir, si da el domicilio Avenida Argentina y Roca, ir a cubrir todos, digo que es el centro de Neuquén, ¿no? Para que nos ubiquemos, el centro de Neuquén tenemos que ir a bloquear, es decir, vacunar a todos. Por eso es tan importante la denuncia. Y bueno, eso era lo que decía yo. ¿Y cómo es esa vacuna del ébola? Para que nos cuentes. Muy bien, esa vacuna realmente es una vacuna que se venía estudiando a nivel de laboratorio unos años antes de esta pandemia, pero bueno, como saben también una cosa es la investigación y otra cosa es el poder llegar a fase de estudios en humanos que requieren enormes recursos. Estamos hablando de millones de euros para poder hacer un ensayo clínico en humanos. Y que tiene que haber un interés de la industria farmacéutica para financiar esos ensayos, porque lamentablemente en general los estados no suelen contar con los recursos, no suelen destinar esa cantidad de recursos para el desarrollo de medicamentos o vacunas. Esa vacuna lo que utiliza es una proteína del virus ébola, una parte del virus, que es la proteína que se llama glicoproteína, que es similar a la proteína spike del coronavirus, es decir, la que usa el virus para interactuar con las células de nuestro cuerpo e infectar las células. En este caso, esa proteína se incorpora en otro virus, que es un virus que es muy poquito patógeno para el ser humano, que se llama virus de la estomatitis vesicular. Está modificado para que en vez de tener su propia glicoproteína o su propia proteína de envuelta, como sería, tenga la del virus ébola. De esa forma se administra esta vacuna por vía parenteral y ese virus infecta las células de nuestro cuerpo, pero lo que va a mostrarle, por decirlo así, al sistema inmunológico es la glicoproteína del ébola, en este caso de la variante o la cepa Zaire del virus de ébola, que es la más letal y la que ha producido la mayoría de los brotes hasta ahora. Y entonces nuestro organismo va a generar tanto anticuerpos como otros mecanismos de inmunidad, de defensa, para defenderse de un contacto posterior con el virus ébola. Y efectivamente la estrategia es, como decías, una estrategia de bloqueo, en este caso lo que llamaban estrategia de vacunación en anillo, en la cual vacunaban, hacían como varios anillos, primero los que habían tenido contacto más cercano con el caso sospechoso o confirmado de la enfermedad, y a partir de eso iban generando como anillos en los cuales vacunaban a los contactos de esos contactos, y así sucesivamente, por lo menos hasta 3 anillos, para contener, digamos, evitar que surjan casos
entre esas personas que habían estado en contacto con el paciente. Y realmente se vio que era muy efectivo, una efectividad al menos en el estudio clínico que permitió la aprobación final de la vacuna, una efectividad cercana al 100% en prevenir casos de la infección entre los contactos de algún paciente. Tan efectivo fue que no hemos tenido mayormente casos fuera de eso, es decir, la acción fue excelente. Y yo a propósito, te llevé, Octavio, mil disculpas, pero es porque uno de los argumentos que se utilizan es que esta vacuna, cambio de tema, del SARS-CoV-2 o la del COVID-19, es nuevita, tiene meses. Es para plantear acá, por tu palabra, por tu experiencia, que no, que se está trabajando el mismo esquema, vos lo dijiste, desde hace varios años en investigación, y que ya se hicieron los trabajos, que ya se hizo, y lo que cambian, bueno, uno escuchando a investigadores estadounidenses dice, yo estoy hace más de 10 años trabajando con esto, lo único que hice fue... Y daba un ejemplo, en lugar de usar zapatos, me puse zapatillas. Es decir, le cambio la partecita esa del virus, de acuerdo a los requerimientos y necesidades que me exigen a mí, al laboratorio de biología, yo saco esa parte, pero el esquema, bueno, y ahí es donde viene lo del ébola. Esto yo quería reafirmar como un argumento pro vacunas, ¿sí? Entonces, las acciones, es decir, no sé si con el virus del SARS-CoV-2 que nos tocará la próxima media hora, no sería una de esas estrategias. Es decir, todo tiene que ver con todo, decía un famoso periodista deportivo, don Pancho Ibáñez, por eso traemos la base esta, es decir, no es nuevo el mecanismo de las vacunas. Entonces, primer mito, fuera. Segundo mito, bueno, la estructura, el esquema de tratamiento o el esquema que se utilizó desde el punto de vista epidemiológico, acción de bloqueo, cortar, control de foco, podría llegar a ser una táctica para el futuro. ¿Vos qué pensás? Sí, no, lo primero me parece excelente recalcar este tema, y es que hay un trabajo de investigación invisible para la mayoría de las personas que no están en este tema, pero que lleva años, de personas que incluso que muchas veces de forma altruista y con salarios bastante bajos y realmente por pura vocación ya van trabajando en los mecanismos más básicos de estas infecciones, como puede ser el ébola o puede ser el mismo SARS-CoV-2. En el caso de SARS-CoV-2 realmente hay que tener en cuenta que hay dos virus muy cercanos, podríamos decir primos hermanos del COVID-19, que fueron el SARS-1 en el año 2003 y el MERS, que apareció más o menos en torno al 2010, Octavio, 2012. Perdón, te puedo interrumpir, mil disculpas, pero no sé si escuchaste una señal horaria, ahí me está avisando el operador desesperado que tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa y bueno, y ya empezamos con el tema que ahora vamos así a hablar de la epidemia o la pandemia en España, y bueno, y esa es la base. Danos Perfecto. 5 minutos que hacemos la pausa y volvemos. Muy Muchas bien, gracias. Nos vemos ahora. Dale. Adelante, Fabián, Auspician nomás. este programa. Medical Wellness, un espacio para tu salud, belleza y bienestar. Clínica Pasteur. Toda la salud, toda la vida. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.